Buenas, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Es un placer estar inaugurando este segundo encuentro de el seminario sobre el impacto de la ley Ómnibus en la cultura. Y hoy puntualmente vamos a estar conversando sobre el impacto en los ecosistemas del libro, el cine, el teatro, la música y las artes visuales. Y para eso organizamos una mesa redonda que va a estar moderada por Cintia Edul y por Juliana Migale Rocco, con expertos y expertas en la temática con una vasta trayectoria. Van a estar participando Pedro de Leye, Leonora Dashment, Daniela Alergón, Edgardo Diekele y Guillermina Kian. Cada uno, ahora les voy a contar, se especializa y trabaja y se destaca en alguno de todos estos ejes que se interconectan en este seminario en el que estamos hablando de cultura en general y en un sentido súper plural. Pedro de Leye es arquitecto, es máster en gestión cultural, tiene una enorme y muy reconocida trayectoria y actualmente es el director académico del curso de posgrado en destinos turísticos inteligentes de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente en varias casas de estudio y desde el 2020 es también el director provincial de Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires. Es autor de numerosos libros y artículos relacionados con su especialidad y es un placer tenerlo esta tarde en este encuentro. Un gusto, Pedro. Leonora Dashment es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, también muy destacada, participó en diversos congresos nacionales e internacionales, ha publicado diversos artículos sobre teoría y crítica literaria en revistas y en libros. Desde noviembre de 2007 es la directora editorial de Eterna Cadencia, editora. Es docente de la maestría de edición de la Universidad Diego Portales en Chile y durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el año 2015 fue distinguida con el premio a la editora del año. También es un placer tenerte aquí esta tarde, Leonor. Daniela Alergón es editora y gestora cultural, es licenciada en Economía por la Universidad de San Andrés, cuenta con un posgrado internacional en Gestión y Política en Cultura y Comunicación de Flaxo. Desde el Ministerio de Cultura de la Nación desarrolló y coordinó el programa de Libros y Casas durante 10 años e impulsó la creación del Consejo Nacional de Lectura y muchísimas cosas más. Ha hecho que después seguramente vamos a ir profundizando en la trayectoria de cada uno. Daniela, un placer tenerte en esta tarde. Edgardo Diekele es director de cine, es doctor en literatura latinoamericana por Princeton University, es crítico cultural y editor de la colección de ensayos y de la revista de cine Las Naves. En la editorial independiente Tenemos las Máquinas. Es profesor de la Cátedra de Literatura Latinoamericana y Cine en la Universidad de San Andrés, donde también es coordinador académico del programa en Cultura Brasileña y del doctorado en Literatura Latinoamericana y Crítica Cultural, y un montón de otras cosas más que ha hecho Edgardo. Buenas tardes, Edgardo. Guillermina, Guillermina Tkin, es compositora, es diseñadora de sonido, es cantante, es pianista y performer. Su producción artística incluye música experimental, electrónica, canciones, piezas electroacústicas e improvisación. Y desarrolla una intensa actividad en el teatro, la danza, el cine y las performances. Gracias, Guillermina, también por compartirnos tu tiempo. Y como ya las conocieron el encuentro pasado, la estimada Cintia y Juliana, quienes van a estar hoy en la moderación. Así que después de esta presentación breve y protocolar, quiero pasarles la palabra y escucharlos. La idea también es ir compartiendo las preguntas que nos pueden ir haciendo todas las personas que se conectaron a escucharlos y a escucharlas por el chat. Así que adelante, es todo de ustedes y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Mailén. Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. La semana pasada creo que muchos estuvieron conectados y estuvimos hablando un poco de la historia, digamos, de nuestro ecosistema cultural, de las políticas culturales en Argentina, la relación de las políticas públicas
en la historia, digamos, ¿no? Desde el año 48 en adelante, desde la UNESCO, desde las Naciones Unidas, cómo impactaron en la Argentina, cómo Argentina, digamos, se vinculó con el marco internacional de las políticas culturales y cómo implementó sus propias políticas culturales y la historización desde la recuperación de la democracia del 84, cómo las políticas culturales, digamos, se desarrollaron hasta el presente. La idea de hoy es una mesa de expertos y expertas en relación a lo que veíamos la semana pasada que está en juego en las discusiones que se dieron y lo que estaba planteado en el capítulo cultural de la ley Ómnibus, todo lo que tiene que ver con los institutos culturales, con el financiamiento de la cultura. Los vamos a hacer de manera, digamos, general y también específica a través de cada uno de las áreas que están comprometidas. Es un honor para nosotros y para Juliana, para mí, para todos, tener a Daniela, a Pedro, a Leonora, a Edgardo, a Guillermina, que además son docentes de nuestra casa de estudios en la Universidad de San Andrés, en la maestría en gestión de la cultura, con quienes venimos construyendo además un campo de conocimiento compartido, pero bueno, realmente son grandes expertos y grandes profesionales de sus áreas, así que vamos a empezar hablando uno a uno. Es importante que todas las preguntas que tengan las pongan en el chat. Mailén también va a colaborar con nosotros, con Juliana y conmigo, para poder moderar estas preguntas hacia los expositores. Y vamos a empezar con Daniela Alerbón. Daniela es una gran gestora cultural, además es economista y gran gestora cultural, ambas cosas, y nos va a dar una mirada primero integral, digamos, de qué significa eh, digamos, el impacto general que tiene, digamos, ¿no? La ley, pero además, o sea, el impacto de la cultura, digamos, ¿no? En nuestra sociedad y en nuestra economía también. Así que Daniela, te paso la palabra y vamos moderando. No, gracias, gracias Cintia y Julie, qué bueno estar acá, a los que nos invitaron a participar de este espacio. Bueno, yo soy economista y gestora cultural, como dijo Sin, así que estoy siempre como en el medio de dos mundos que no se tienen mucho cariño de por sí, que siempre están en tensión, y un poco quería compartirles esta mirada que tiene que ver con digamos, plantearnos tres preguntas que quiero que es con lo que se quede, básicamente, o tres reflexiones. Una que justamente tiene que ver con cómo, de qué forma, cuál es la relación entre la cultura y la economía en sentido amplio, ¿no? Y cómo nos organizamos para, para vivir, para conseguir los recursos. Acá me pide que confirme mi idioma. Esperen que lo pongo en español. Perdón, ahí está español. Em, entonces, les decía que esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es la relación entre el precio y el valor de las cosas, que es una de las preguntas con las que nace la economía como disciplina. Em, y la tercera es la relación entre el valor económico y el valor cultural. Un poco vamos a repasar, vamos a pensar qué significa el valor económico y el valor cultural como dos dimensiones que están relacionadas, que dialogan, pero que son bien distintas. Y en relación en concreto con esta ley, lo que pasa o lo que yo veo, digamos, a partir de este cruce, digamos, no quiero anticipar un poco mi mirada, pero es que eh, hay una sospecha de que el valor, que no hay un valor en la cultura, ni siquiera ni un valor económico ni un valor cultural. Y eso se traduce en una serie de artículos concretos que vamos a analizar, donde hay una profunda sospecha con respecto al valor que aporta la cultura. Hay una profunda duda, ¿no? De si hay algún valor que aporta la cultura, básicamente. Entonces, bueno, si me permiten, yo les quiero compartir ahora pantalla. Vamos a ir rápidamente por un concepto que es importante que tiene que ver con la teoría del valor. La economía nace en el siglo XVIII y XIX, le sonará Adam Smith, Karl Marx, preguntándose por el valor de las cosas. ¿Cuál es el valor de las cosas? ¿En dónde está ese valor?
está en el trabajo puesto en esas cosas, está en la tierra puesto. ¿Cómo explicamos el valor de algo? Esta pregunta, lo que nos hace preguntarnos es, bueno, ¿hay alguna relación entre el precio de las cosas y su valor? Y esa es una pregunta muy importante que se hace en la economía durante un par de siglos y la termina resolviendo de una manera muy sencilla. Dice, bueno, no nos vamos a preguntar más, no nos vamos a meter en la compleja pregunta filosófica del valor, directamente vamos a mirar los precios de las cosas. Y en la medida en que nos vamos a dar los precios, vamos a decir que si la Mona Lisa vale X cantidad de millones de dólares, es porque el valor de la Mona Lisa es ese, el valor para las personas. Entonces, de alguna manera resuelve esta pregunta y simplifica el problema. La economía nace con esta idea de que la economía es economía política primero y termina siendo una ciencia mucho más limitada en cuanto a sus ambiciones, ¿no? Y mirando solamente un pedacito, un recorte de la realidad, buscando la relación entre los precios de las cosas, ¿no? El equilibrio entre la oferta y la demanda. Ese es el precio. Y planteando que, en definitiva, en el precio está todo contenido, está toda la información que necesitamos saber. Lo que venimos a plantear y los que trabajamos en cultura, sabemos que hay más de una dimensión, que la cultura, que hay algo que se llama valor económico, que es el valor que puede estar contenido en el precio, relacionado con el precio, y hay otra cosa, otra dimensión, que uno de los primeros que la plantea es David Crosby, que es el creador de esta disciplina llamada economía de la cultura, que plantea que hay un valor que no es el económico, que es el valor cultural, y que la forma de medir este valor cultural es muy distinta a la manera de medir el valor en la economía, que es mirando el precio. Entonces, si nos preguntamos qué es lo que define el precio de algo, ¿no? Vamos a pensar básicamente en si es objetivo o subjetivo. Como les decía, vamos a terminar pensando en el precio, en la disposición a pagar, en el costo de producción, en la cantidad de trabajo que ha incorporado. Y lo vamos a pensar, los economistas clásicos lo pensaban como algo intrínseco a los bienes, ¿no? Pero en definitiva, y como les comentaba, a la simplificación que llegamos en esta idea de que precio es igual a valor, ¿no? Yo lo que quiero, a lo que quiero llegar, digo, para no irme en detalles más, más finos, tiene que ver con que el valor económico se lo puede pensar como el precio de mercado, la disposición de pagar a alguien por algo y el costo de producción, ¿sí? Pero tiene una limitación, y es que el precio a lo sumo es un indicador de cuánto alguien está dispuesto a pagar por algo, pero no reemplaza a la idea que tenemos del valor de las cosas. Y en definitiva, esta otra dimensión, que es el valor cultural, está compuesta de una serie de dimensiones que tiene que ver con lo estético, con lo espiritual, con lo simbólico, con la autenticidad. Y son todas dimensiones que no son captadas por la teoría económica. Si uno en concreto, y bajándole a un caso, digamos, de aplicación que tiene que ver con esta mirada, digo, por qué hablo de Adam Smith y de Karl Marx y del valor cultural y del valor económico en relación con la ley de ómnibus? Porque cuando uno baja en concreto y mira algunos incisos muy concretos de esta ley que hablan de reducir, de limitar, por ejemplo, los gastos administrativos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, a un máximo de 25%, lo que está pensando es que, primero, la cultura es ineficiente a la hora de gestionarse, la cultura no sabe manejar los recursos, la cultura no crea valor. Y digo, uno se pregunta, ¿por qué solamente a estos institutos se los limita en términos de los gastos de administración y no se los limita a los miles de otros agencias e institutos, que muchísimos que manejan subsidios en el gobierno nacional? ¿Por qué no se les pone esta limitación? Porque justamente hay una sospecha, y la sospecha es que la cultura
no produce valor, no genera ningún valor. Y creo que eso es lo que está detrás fuertemente de esta propuesta. Lo más triste para mí es que no solamente hablamos de el valor cultural, ese valor muy difícil de medir, muy difícil de traducir en un precio, que tiene que ver con el disfrute colectivo de algo, con el valor de la autenticidad de algo, con el aporte que hace a la identidad y demás, ese valor inasible, sino que ni siquiera hay una percepción del valor económico que genera directamente la cultura. Y con valor económico nos referimos a, por ejemplo, cuando hay un museo, la cantidad de personas que no iban a ese lugar de la ciudad, por ejemplo, y de pronto compran almuerzan o toman un café en ese lugar, y los comercios de la zona se ven revitalizados, digo, por toda esa actividad. La cantidad de personas que consumen, digo, cuando hablamos de industrias culturales, que consumen bienes culturales, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que tiene que ver con el consumo cultural, con el gasto cultural, que es una dimensión y es una industria, digamos, ir al cine, digamos, eh, por un lado, y por otro lado lo que se considera en economía o lo que se llaman las externalidades positivas, ¿no? Esto que mencionaba de ir y comprarse o almorzar cerca del museo, ¿no? Que en definitiva cuando se habla de turismo cultural, digo, ahí también hay un impacto en torno a mucha gente que se traslada a un lugar que si no existiera algo interesante para ver, para conocer, no lo haría. Y en definitiva, lo que creo es que no solamente hay una subestimación del valor cultural en sí mismo, digamos, ¿no? Y de concebir que este valor existe, ¿no? Sino también hay detrás de esta mirada, de este objetivo de recorte y de limitación a esta supuesta búsqueda de eficiencia, una imposibilidad incluso de ponderar, de ver, de medir, de valorar todo lo otro, incluso económico, propiamente económico, que genera la cultura. Así que un poco mi reflexión inicial venía por ese lado, que nos preguntemos de nuevo, que terminamos preguntándonos si el precio de algo refleja el valor o si hay que mirar en otros lados que no estamos mirando. Me parece que está buenísimo lo que trae Daniela y esta mirada para pensar, ¿no? Cómo, desde qué lugar pensar las políticas culturales hoy, ¿no? Como cómo se piensan en relación al mercado, pero más allá del mercado, o sea, cómo pensamos las políticas culturales hoy, pero sin replicar las lógicas de mercado y atribuyendo un valor que vaya más allá de eso. Pasamos a Leonora, entonces ahora, ya la presentó Mailén. Pero bueno, Leonora viene trabajando en el mundo del libro hace muchísimos años y hay algo que resuena mucho con lo que decía Daniela recién, que dice siempre Leonora, que es gestionar en cultura significa manejar siempre esa tensión, ¿no? Entre lo económico y lo simbólico. Así que me parece como un buen pase que entre Leo a hablar ahora. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Saludo a todos, a todas, a todes y gracias por la invitación a poder compartir esto que está sucediendo. Bueno, como anticiparon, voy a hablar un poco rápido, cualquier cosa me paran, pero porque quiero decir muchas cosas y el tiempo es acotado, así que sí, cualquier cosa me frenan. Vamos a hablar de la ley 25.542, que es la llamada Ley de Defensa de la Actividad Librera, que es una de las leyes que la ley Ómnibus pretende derogarse sin mayor justificativo o argumentación, ¿sí? Es una sola línea en la ley Ómnibus que dice deróguese. ¿Qué establece esta ley, la Ley de Defensa de la Actividad Librera? ¿De qué se trata? Es muy sencillo. La Ley de Defensa de la Actividad Librera lo que establece es que cada libro, cada título debe tener un precio uniforme, un precio único de venta al público. Así de sencillo. Esto quiere decir que un mismo título, un mismo libro, tiene que valer lo mismo en una librería de Buenos Aires o de Salta, tiene que valer lo mismo en una pequeña librería de barrio
o en lo que llamamos grandes superficies, que habitualmente son cadenas de librerías o los hipermercados que venden libros, y también grandes plataformas digitales. No importa entonces el punto de venta, lo que la ley propone es un mismo precio de venta al público. ¿Quién le pone este precio uniforme de venta al público, al libro? Los editores. Los editores, cuando publicamos un libro, definimos, a partir de, bueno, una serie de cuestiones que no vienen hoy al caso, pero que Daniela un poco las mencionó, los editores definimos el precio de venta al público de un libro. Cuando se trata de libros importados, esta definición la hace el importador, el distribuidor importador. Entonces, sabemos qué dice la ley y sabemos quién pone este precio. Ahora hago una pequeña historia para que sepan de dónde surge la ley en nuestro país. La ley de defensa de la actividad librera surgió luego de un momento crítico a fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, cuando uno de los hipermercados más grandes y famosos de nuestro país empezó a vender libros, en general libros de venta masiva, lo que llamamos bestsellers, con descuentos enormes, con descuentos gigantes. Y estos descuentos enormes en estos hipermercados pusieron en jaque a el resto de las librerías, sobre todo las librerías pequeñas de barrio, porque no podían igualar estos tremendos descuentos. Afortunadamente, todo el sector librero y el ecosistema editorial, mejor dicho, se reunió a lo largo de todo el 2021, y en noviembre del 2001, a lo largo de muchos meses hubo deliberaciones, y todo el sector del libro se puso de acuerdo en los beneficios de esta ley, y se promulga la ley en el 2001 y existe desde ese momento. Esta ley de defensa de la actividad librera es una ley, la que tenemos en Argentina, que es modelo en el resto de América Latina. Muchos países de América Latina están tratando de tener una ley similar, y es una ley que existe en muchísimos países del mundo. Dinamarca es el primer país que tiene esta ley en 1837, después le siguió Alemania, Francia, Japón, Grecia y tantísimos otros países más. Un dato interesante para recordar es que Inglaterra, que tenía esta ley de precio uniforme de venta de los libros, tenía esta ley desde comienzos del siglo XX, en 1995 deroga la ley y pasan dos cosas. Lo primero que sucede es que mínimo el 30% de las librerías tienen que cerrar. Mínimo. Hay estudios que dicen que el 50% de las librerías de Inglaterra cerraron desde 1995. Y segundo, los libros no bajaron de precio, los libros subieron de precio. ¿Sí? Entonces, esta historia para mí es importante porque no tenemos que especular con qué puede pasar si se deroga la ley del libro, la ley de precio uniforme. Ya sabemos lo que pasa. Sabemos porque en Argentina no la teníamos antes del 2001, sabemos porque Inglaterra la tuvo y la eliminó, y sabemos lo que pasa. No hay que hacer futurología, ya sabemos lo que va a pasar si si se deroga esta ley. Entonces, ¿por qué es buena esta ley? ¿Por qué es necesaria, en primer lugar? Sí, ya lo dije, pero lo vuelvo a decir de corrido. Si se deroga esta ley, lo que va a suceder es que las librerías van a dejar de competir, perdón, lo digo de otra manera. El precio uniforme de venta al público lo que asegura es que las librerías y todos los puntos de venta compiten en igualdad de condiciones, ¿sí? Si no existiera esta ley, las grandes superficies o plataformas digitales, como decíamos hace un rato, que solo venden, también lo dijimos, libros bestsellers, mainstream, etcétera,
estas grandes superficies podrían comprar a las editoriales grandes cantidades de libros, pidiendo a las editoriales grandes descuentos para en un primer momento trasladar ese descuento a los lectores, ¿sí? Esto ya lo vimos. Lo que termina sucediendo en la práctica, lo acabamos de ver, es que con el tiempo, las librerías independientes, pequeñas, medianas, que son las que venden libros diversos en términos estéticos, ideológicos, de género, etcétera, y que son las librerías independientes las que venden mayormente libros de editoriales pequeñas y medianas, estas librerías independientes terminan quebrando porque no pueden competir con esos descuentos gigantes que proponen las grandes superficies. Las librerías independientes entonces cierran, quiebran, quedan solo los grandes jugadores libreros, ¿sí? Y al monopolizar la venta ya no necesitan ofrecer grandes descuentos. Es lo que vimos que pasó en Inglaterra. Entonces, dejan de ofrecer esos grandes descuentos a los lectores y por lo tanto el lector pierde doblemente. No tiene más los descuentos que en un momento creía que tenía y pierde en diversidad porque solamente va a tener disponible en estas grandes superficies estos libros que llamamos mainstream, bestsellers, etc. Entonces, la cultura, el acceso a la lectura, el pensamiento, la creación artística no puede estar librado a las leyes de mercado. Y en todo caso, si queremos pensar en términos de competencia, la competencia en el sector editorial, en las librerías puntualmente, no se da en términos de precio, porque la ley propone esta competencia donde los libros valen lo mismo en todas las librerías, sino que la competencia se da por el servicio que cada librería propone, el servicio de atención al cliente, la variedad de libros que cada librería propone, la especialización temática, por ejemplo, de cada librería, la oferta cultural que esa librería le propone a los lectores, etc. También cabe mencionar que esta ley lo que propone es transparencia en relación a los escritores y escritoras. Los autores cobran el 10% en términos de regalías de derechos de autor. Los escritores y escritoras cobran el 10% sobre el precio de venta al público. Si desaparece el precio de venta uniforme, los autores dejan de tener un parámetro claro y transparente a partir del cual los editores liquidamos las regalías y los editores dejamos de tener una referencia clara a partir de donde liquidar las regalías. Vale también aclarar, y esto es importantísimo, tan importante como sencillo, esta ley no tiene ningún costo fiscal para el Estado. Esta ley no tiene ningún costo fiscal para el Estado de ningún tipo. Para cerrar, creo que ya estoy ahí más o menos en tiempo, digo brevemente, esta ley es fundamental mantener la ley de defensa de la actividad librera, porque el sector editorial, la industria editorial, produce fuentes de trabajo, imprenteros, traductores, correctores, editores, autores, por supuesto, aporta al PBI del país y genera divisas mediante las exportaciones. Por otro lado, las librerías no son meros puntos de venta de libros, sino que son espacios de sociabilidad, y esto es fundamental en una sociedad. Son espacios de recomendación de libros, de programación cultural, de promoción de un pensamiento crítico. Esta ley también lo que propone, lo que favorece es el surgimiento de más y mejores editoriales independientes, pequeñas y medianas, que como dijimos son las que publican libros diversos, libros alternativos, libros que propongan un pensamiento crítico, porque no nos olvidemos que el libro es una herramienta para generar ciudadanos emancipados en una sociedad. Antes de la sanción de la ley, en Argentina había 150 editoriales registradas, hoy hay 350. Antes de la sanción de la ley, se registraban por año 10.000 nuevos títulos. Hoy
se registran más de 30.000 nuevos títulos al año. En nuestro país hay 1.600 librerías en Argentina y somos modelo en la región. Esto quiere decir que hay 3,43 librerías por habitante en Argentina, mientras que en Colombia hay 0,94 librerías por habitantes y en México hay 1,30 librerías por habitantes. Y esto es gracias a la ley de defensa de la actividad librera. Para terminar, digo simplemente, tener un ecosistema del libro diverso y fuerte implica ejercer soberanía sobre qué leemos y sobre qué tipo de sociedad queremos construir. Gracias. Muchísimas gracias, Leo. Clarísimo, creo que fue perfecto como lo explicaste. Para quienes no lo tenían claro, es muy, muy, muy evidente, digamos, el impacto que puede tener derogar una ley tan valiosa, tan importante y con tanto efecto positivo sobre el ecosistema cultural. También una pregunta que te sumo yo, también, digamos, ¿no? Digamos, desaparecer, digamos, eliminar, digamos, ¿no? El entramado de editoriales independientes concentra, ¿no? En las editoriales que son más, digamos, que conjugan muchas editoriales, digamos, ¿no? Y que tienen varias sedes, o sea, digo, son corporaciones, digamos, no son solamente, no están solo en Argentina, sino que están en todo el mundo, digamos, ¿no? También, digamos, o sea, digo, digamos, concentraría en ese lugar. Claro, no solamente habría concentración librera, sino como bien sugerís, al desaparecer las pequeñas y medianas editoriales, terminarían quedando solamente los 2 o 3, porque no hay más que 2 o 3 grandes grupos editoriales que son transnacionales, por eso hablaba de soberanía sobre qué leemos, ¿no? Y tendríamos concentrado la disponibilidad de libros decididas por estos 2 grupos, nada más. Ujú, exacto. Muchísimas gracias, Leo. Excelente. Pedro, vamos a hablar con Pedro ahora sobre el Fondo Nacional de las Artes. Pedro es además un experto en legislación cultural, en uno de los referentes más importantes de nuestro país en legislación cultural, sino el más importante, director de patrimonio de la provincia de Buenos Aires. Pedro trabajó en muchísimos espacios de la administración pública culturales, así que creo que estamos hablando con quien para mí sería mi referente en estos temas siempre. Pedro, te paso la palabra. Muchas gracias por Bueno, sumarte, por favor. sí, muchísimas gracias, Cintia, por estas palabras. Cintia, gracias, Juliana. Bueno, quería hablar un poquito de una institución que amo, que es el Fondo Nacional de las Artes, en la cual no trabajé directamente, yo vengo más del ámbito de patrimonio. De hecho, actualmente también soy secretario vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, que posiblemente sea una institución que también esté por naufragar en cualquier momento. Pero sí es verdad que estuve muy cerca de las últimas 3 gestiones del fondo, la de Virgilio Tedino Uriburu, la de Carolina Vicuar y la de Diana Sayé, y conocí mucho las bondades de esta régimen. Quería hacer un pequeño análisis un poco contextual y político con el que surge el Fondo Nacional de las Artes, un poco para entender el origen de esta institución. Hice un poco, escribí un texto que lo voy a leer un poquito y un poco lo voy a hablar, así hago más rápido y no me pierdo. El Fondo Nacional de las Artes fue la fórmula políticamente aséptica que la autodenominada Revolución Libertadora utilizó para deshacer la institucionalidad que dirigió la cultura en el primer peronismo. Los primeros 25 años, desde el año 1933 al año 1958, la institucionalidad pública en Argentina estaba dirigida por la denominada Comisión Nacional de Cultura. El decreto 1224 del 58, el decreto ley, que crea el Fondo Nacional de las Artes, deroga a su vez el artículo 70 de la ley 11723, que es la que crea la Comisión Nacional de Cultura. Un punto aparte es la 11723, que es la famosa ley noble, la ley de derechos de autor. Esa ley tenía un articulito perdido, 2 artículos, 69 y 70. En el artículo 69 creaba la financiación y el 70 creaba la Comisión Nacional de Cultura. Los sectores liberales del gobierno de facto que asume en el año 55 encontraron en este novedoso sistema de financiación pública, con recursos obtenidos, entre otros,
por el dominio público pagante, la herramienta necesaria como para revertir la política pública en cultura del peronismo, a la cual acusaban de dirigista, de populista y de anti-internacionalista. El sistema creado a partir del Fondo Nacional no podía ser como más preciso. Básicamente era un banco que daba préstamos a tasas subsidiadas, que tenía una enorme financiación pública y que estaba conformado por un directorio estaba conformado por un directorio que eran, no quiero decir la misma palabra conformado, que eran notables y que no venían de la política. De hecho, la gran diferencia que había entre la Comisión Nacional de Cultura, que eran 12 integrantes, y el Fondo Nacional de las Artes, es que la Comisión Nacional de las Artes, que tenía 12 integrantes, cada uno de estos integrantes era perteneciente a una institución del Estado. En cambio, el Fondo Nacional cambia esta lógica y pone a 12 personalidades de distintas disciplinas del arte y de la cultura. Esto lo que generaba era una idea más de asepsia política y de poco vínculo con la política. Había como una crítica también hacia los últimos años del peronismo y hacia una política pública posiblemente y excesivamente antiinternacionalista y de carácter muy proletarista. Los referentes intelectuales también que ocuparon cargos públicos tras el golpe de Estado no solo sintieron su nombramiento como una reparación histórica, sino también vieron la oportunidad de llevar adelante muchos de los programas modernizadores por los que abogaban. De hecho, la figura central de la aparición del Fondo Nacional era Víctor Ocampo, que si bien no fue presidenta, fue parte del directorio desde el año 1958 hasta el año 1973. La presencia de Victoria Ocampo también ya hablaba de lo importante de esta herramienta y alejaba cualquier duda de lo bien pensada que está. Tampoco fue la única medida que tomó la autodenominada Revolución Libertadora después del 55. También creó en esos momentos lo que se llamó el Museo de Arte Moderno, dirigido por Rafael Esquirru, que durante muchas décadas fue conocido como el Museo Fantasma, que era una manera de mostrar los vicios antimodernos y obreros del peronismo. A su vez, en este periodo, el Museo Nacional de Bellas Artes pasó a tener un rol central en las políticas públicas de manos de quien fue su director, Jorge Romero Borges, que es una figura muy destacada durante toda la década del 60. Digamos que con la ayuda brindada con estas instituciones, junto con otras que aparecieron en la década del 60, como el Instituto de Itela, se experimentó sobre todo durante un primer periodo, que es el primer periodo que va del año 1958 al año 1966, y con mucha ayuda del Fondo Nacional de las Artes, la instalación de un imaginario en el país moderno, vanguardista y europeizante. El Fondo Nacional tuvo una centralidad y un presupuesto muy importante. De hecho, el fondo reemplazó a la institucionalidad pública, absolutamente, y tuvo un rol muy importante durante estos primeros años de gestión. El fondo en ese momento era sostenido por recursos obtenidos de los hoy llamados derechos públicos pagantes, que seguramente en alguna clase lo deben haber visto, pero aparte de esto se sumaba un 5% de todos los avisos de carácter comercial que se transmitiera por radio y por televisión, y un 10% de las entradas a los bailes en los que se pondría música por medios mecánicos. Digamos que tenía 3 fuentes de financiación que lo hacían prácticamente un organismo con muchísimo recurso público. La institucionalidad funcionó con estos recursos hasta que sucesivos decretos, dispuestos en el año 1967, 1968 y 1969, por el gobierno de Juan Carlos Onganía, fueron limitando su funcionamiento hasta que solo quedaron los ingresos de derecho público pagante. Esta desfinanciación causó que el Fondo Nacional perdiera la presencia y el poder económico que había tenido durante los primeros años, aunque hasta el día de hoy sigue siendo, por supuesto, un actor relevante en el campo de la cultura. El modelo francés, el del ministerio con secretarías y subsecretarías, lo fue relegando, y la aparición de otras entidades de financiación, como el INT y el INCA, limitaron aún más su función. En definitiva, el áurea que tuvo el Fondo Nacional de las Artes fue disminuyendo a medida que los sectores liberales que nacieron con la Revolución Libertadora, fueron perdiendo influencia en los distintos gobiernos de facto.
El quiebre se dio finalmente en el gobierno de Onganía, durante el periodo 1966-1970, con la instalación de un Estado represor. Onganía construyó construyó un poder, un imaginario del enemigo, enemiga, anticatólico, comunista, homosexual, drogadicto, y de alguna manera se culminó en este periodo esta primavera vanguardista y moderna que tuvo un enorme auge durante los primeros años de la década del 60. No por esto, no por esta erupción de Onganía, que prácticamente la deshizo y le sacó mucha de su fuente de financiación, no por esto dejó de estar conducida siempre por Juan Carlos Pinasco, que fue su presidente desde el año 1958 a 1973, y por Victorio Campo. Y de tener siempre un marcado carácter porteño. Un carácter marcado porteño que recién en las últimas gestiones logró de alguna manera deshacer. Siempre fue un organismo más vinculado a las vanguardias porteñas y a la ciudad de Buenos Aires. El gobierno peronista en el año 1973, en lo que también se denomina como la primavera camporista, lo elige como presidente a Guido Di Tella, y entre sus directorios había peronistas, como era José María Castiñera de Dios, y también antiperonistas, como era Silvina Burrich. Con lo que también está demostrado que esta institución fue una institución virtuosa también desde el punto de vista político, porque aún en los gobiernos peronistas no dejó de tener a directores de otro carácter político, y también en gobiernos que no eran peronistas también incluía directores que venían del campo nacional y popular. Por supuesto que los sectores, esto ya es una crítica mía, los sectores liberales actuales del gobierno nacional son mucho más ignorantes que los sectores liberales de la Revolución Libertadora. De hecho, este es un decreto que crean los sectores liberales de la Revolución Libertadora para, de alguna manera, poner coto a una política cultural que le acusaban de dirigista. Esta también el fondo también es una historia de revanchas, porque es una revancha del gobierno, de los gobiernos liberales contra el peronismo, pero también es una revancha de los sectores nacionalistas contra los sectores liberales. Con Onganía, y sobre todo en el año 1966, vuelve de nuevo el modelo institucional que hoy hablamos, la secretaría, la subsecretaría, las direcciones nacionales. Con lo cual, este modelo de organismo público que tenía como cierta asepsia política, porque estaba vinculados a sectores prestigiosos que otorgaban recursos, empezaba a ser de una manera incómodo para los distintos gobiernos. Por eso digo que los actuales sectores liberales creo que han sido por ahí más ignorantes que los sectores liberales que crecieron, porque al fin de cuentas esta fue una herramienta creada por los liberales como un modelo más parecido al modelo inglés para generar mayores transparencias a la asignación de los recursos. Quieren borrar un instrumento que ellos mismos crearon. Es también un amable contrasentido, esto también lo hablo también desde mi posición política, que a veces son los sectores populares los que piden que no se derogue o que no se modifique un decreto de creación del fondo que escribiera Edwin Harvey, que sigue vivo todavía, es el que crea este proyecto, este decreto, y que también es presidente de esta institución durante el gobierno de Alfonsín. Defender el Fondo Nacional y los otros organismos de financiamiento es la única manera de sostener la diversidad de las expresiones culturales, y esta es una tarea ineludible de todo Estado soberano. Esto es prácticamente lo que yo quería comentar del fondo. Después hay algunas observaciones respecto al decreto. Lo que hace es modifica dos artículos. Uno de los artículos es la composición del directorio, que lo lleva de 14 a 4. Por eso quería comentarle que la composición de este directorio estaba determinado por la cantidad de disciplinas que podía albergar, que este directorio es un directorio ad honorem, que lo que cobran es un pequeño viático, creo que era casi insignificante. Y el otro artículo que quieren modificar es un artículo bastante peligroso,
que es el artículo con el cual quieren limitar al 20% solamente los gastos operativos. También hay un artículo del hijo de Pinasco que está dando vuelta, que lo que dice es que entre el año 1958 y 1973 los gastos operativos eran del 20%, pero esto en realidad es una variable que también hay que cruzarla con la recaudación que lograba el Fondo Nacional en los distintos periodos. Durante el periodo 1958-1966, el Fondo Nacional era prácticamente el único organismo nacional y la recaudación era millonaria. De hecho, la planta que tiene el fondo es una planta muy chica, es una planta solamente de 100 trabajadores y se ha demostrado casi inalterable en los últimos 20 años. Yo creo que yo estaba averiguando, investigando, creo que en los años 80 la planta era de 80 personas y todavía no existía la casa de la FINUR, que hoy es parte del Fondo Nacional de las Artes. Por eso no, quería hacer un poco como este contexto político y comentar que me parece un horror estas modificaciones y que también me parece que la variable de los porcentajes de gastos operativos hay que cruzarlas con otras variables, porque si no termina siendo muy injusto con estos organismos. ¿Por Bueno, qué por qué se propone lo de esa variable? ¿Cómo lo entendés vos? Lo del 20%. porque a ver, yo lo escuché a Sturzenegger en un discurso que dijo, también es raro, yo creo que también en esto de que hay fuertes revanchas en esta institución, también hay una revancha que no la logro entender, dado que la mujer de Sturzenegger fue funcionario del Fondo Nacional desde el 2015 hasta el 2018. Ustedes saben que el Fondo Nacional, como tiene un organismo casi autárquico, muchas veces el Poder Central quiere quedarse con esta caja porque representa un beneficio económico muy grande. De hecho, la pelea que tuvo Carolina Vicuar con Pablo Beluto fue cuando Pablo se quiso quedar con 20 millones del Fondo Nacional de las Artes. Y después hay como un falso imaginario que es de pensar que los porcentajes de gastos operativos tienen que ser de un porcentaje total. Lo mismo pasa con el Inca, tienen que ser del 20%. Cuando en realidad vos esta variable no lo unís con la otra variable, que es la más importante, es que este es un organismo difícil de financiar. Históricamente fue difícil de financiar. El derecho público pagante es una financiación que muchas veces el fondo ha tenido que salir a dar batallas para cobrar. Se enfrenta con enemigos muy poderosos que todo el tiempo están tratando de esconder sus números para no dar esta financiación. Yo creo que conocen cómo es el derecho público pagante. Lo que dice básicamente es que las obras no caen no caen en dominio público, sino que ese porcentaje, en vez de cobrarlo los herederos o herederas, los cobra el fondo. El fondo ha tenido una historia, lo he acompañado mucho a Virgilio Tedino Uriburu en su pelea para conseguir que la recaudación del fondo sea la que determine la ley. Por eso también es un número engañoso, porque es un organismo que cuesta lograr su financiación, porque no es una financiación del Estado Nacional directa, sino que son recursos que tiene que lograr a través de los organismos de derechos de autor. Y muchas veces esto es como una tarea titánica. De hecho, la planta de trabajadores vuelvo a repetir, es muy chica. Piensa que tienen dos edificios. El edificio de Alsina tiene la casa que era de Victoria Campo, la que le construyó Bustillo, la de la FINUR, y la cantidad de trabajadores para dos edificios y para el volumen de trabajo y para todo el territorio nacional, creo que tienen menos trabajadores que lo que yo tengo en mi Dirección Provincial de Patrimonio, por ejemplo. Yo creo que llego a ese número con mucha facilidad. Me parece que es un número engañoso en cuanto vos no lo cruzás con otras variables. Con otras variables. Buenísimo, Pedro, muchísimas gracias, clarísimo. Bueno, Bueno, Edgardo, entonces va a pegar muy bien, o sea, ¿no? Esta continuidad me parece que va muy bien para Bueno, hablar del cine. Edgardo es, solamente aclarar que es director de cine, además, o sea, digo, conoce, eh, digamos, desde adentro cómo funciona la gestión del cine en Argentina, además de ser doctor en letras, digo, es un director de cine, un gran director de cine, así que nos interesa mucho escuchar tu voz, Edgardo. gracias Cintia, gracias a todos y a todas. Eh, bueno, voy a tratar de ser tan elocuente como Pedro y como Leonora y como Daniela. Yo lo que pensé, dado que
que la convocatoria inicial tenía que ver con la ley Omnibus y bueno, y esa ley afortunadamente no pasó. Creo que alguno de los resultados que ese tipo de discusión planteó es la imposición y la ignorancia para discutir muchos de estos temas, ¿no? Es decir, la intención de querer pasar una cantidad de temas que requieren muchísimo tiempo bueno, y muchísima historia que hacer y sobre todo modelos que aún están funcionando mucho mejor en otros, digamos, cuestiones que están cambiando, en particular en el caso del cine o de la industria audiovisual, y que no están siendo tenidos en cuenta. Me gustaría como plantear 3 puntos en particular, vamos a ver cómo llego de tiempo, pero el primer punto importante, que me parece que es un punto ideológico, si se quiere, que es que me parece muy importante, en particular en relación con el cine, pero creo que esto es algo que aplica más bien en general, que me parece que hay que tratar de tener una discusión en otros términos, ¿no? Es decir, no en los términos economicistas y de corto plazo que se están planteando en el debate cuando se hizo la ley Omnibus y que se ven en general, que se repiten en los medios muchas veces. Eh, Creo que esto conecta con lo que planteaba Daniel al comienzo, pero sobre todo me parece que es relevante para el caso del cine, porque en las exposiciones que hubo en el Congreso, en muchos de los estudios recientes o discusiones que he tenido con colegas cineastas o productores, en algunos aspectos es más difícil defender la industria audiovisual o la ley del cine, porque hay algunos números más contundentes, quizás que en otros sectores, en términos rápidos, ¿no? Números que puedo repetir aquí, como que es un 5% de la producción económica tiene que ver con la industria audiovisual en Argentina o con derivados de la industria audiovisual, que genera un montón de replicaciones en muchas provincias y no solo en las ciudades importantes. Y me parece que hay que dar una discusión entonces en términos de la importancia de la diversidad de miradas, de la diversidad cultural y cómo evaluamos eso, no en un presupuesto de un año o en el porcentaje, por ejemplo, que traía recién Pedro, que también aparece claramente como una bajada a toda la ley del 20% para el manejo de ciertos recursos que tienen que ver con masas salariales, con edificios, pero que en el caso de cine no tienen que ver de la misma manera que por ejemplo, con el Fondo Nacional de las Artes. Por otro lado, digo, en relación con este primer punto, que quiere decir plantear la discusión en otros términos, me parece que podemos hacer muchas defensas en números, en términos de, por ejemplo, la cantidad de películas que fueron premiadas en una cantidad de espacios prestigiosos, como pueden ser los Oscars, festivales como Berlín, como Cannes, como Venecia, vidrieras internacionales, que obviamente posibilitaron mercados, nuevas miradas, pero esos argumentos me parece que desde el sector cultural, quienes hacemos arte, quienes practicamos esto, tenemos que plantearlo en otros términos y no subirnos a la misma discusión, porque creo que hay una falsa discusión acá. En el caso del cine esto es evidente en el sentido de que el propio sector, desde las iniciativas provinciales, copiando iniciativas de otros países, están ofreciendo incentivos impositivos a privados, a grandes privados, que implican, bueno, una desfinanciación, si se quiere, del erario público. Y eso lo hacen porque saben que eso genera beneficios en las regiones. Y son beneficios mesurables económicamente. Entonces, la discusión no es económica. Esa es la primera conclusión que yo quiero dar en relación con el cine, y sino que se trata de otro tipo de discusión que me parece que tiene que ver con la desfinanciación del Estado en general y de la desfinanciación de un sector peligroso para ciertas discusiones en términos de la democracia y que para gobiernos como la actual administración resultan eh, subversivos de alguna manera, resultan peligrosos ante sus nuevas agendas. Esto me parece que es interesante lo que planteaba Leonora. No es necesario saber qué es lo que va a pasar, porque pasó con el Brasil de Bolsonaro, con políticas similares y con otros gobiernos que fueron reduciendo
no solo la financiación o los fomentos, sino particularmente la diversidad de miradas, ¿no? Y eso tiene un impacto en muchos sectores. Tiene un impacto sin dudas en los derechos humanos, para empezar. Segundo punto que yo quería marcar para compartir cuál es la situación actual, que es una situación de eventual o alerta y posible movilización todo el tiempo del sector del cine, que es que el Instituto Nacional de Cine, que es la principal herramienta de creación del futuro en el cine en términos de diversidad de miradas, está operando con una lógica de no gestión y de la práctica de financiamiento. Esto quiere decir que el Instituto de Cine en este momento no tiene autoridad, no tiene presidente y por lo tanto no tiene firmas, no tiene pagos a proveedores, no tiene nombramientos de concursos, bueno, un montón de cuestiones que en la práctica yo creo, lamento, es una opinión, pero es algo que conversando con colegas uno puede vislumbrar como una amenaza clara, que es la no gestión como forma de recorte. Es decir, no nombrar, no emitir de esa manera, ni llamar a concursos para futuras películas, ni posibles coproducciones con otros países, en fin, poner el freno al funcionamiento de una institución que recibe apoyos de colegas internacionales y que esa institución, en términos de sus resultados y de sus producciones, validada a nivel internacional. Y bueno, yo no tengo que explicar acá que las producciones de cine argentino son muy buenas internacionalmente y que tienen gran respeto. Podemos entrar en discusiones sobre qué películas nos gustan más o menos, pero no se trata de eso, ¿no? Eh, entonces, hay les decía, como una situación que me parece que ahora paso a algunos aspectos de la ley o del proyecto de ley que había, que por suerte no, por la movilización también no prosperó, pero que me parece que va de la mano con una desfinanciación en la práctica y con con un freno al funcionamiento, ¿no? Y que yo creo que esto es una lógica general, ideológica del Estado cada vez siendo más reducido, ¿no? Entonces, el tercer punto que quería plantear específicamente del Instituto de Cine es el funcionamiento del Fondo de Fomento. El Instituto de Cine tiene como un gran beneficio para la sociedad que está nucleada en términos de la producción y la realización de películas, que es que tiene un tipo de financiamiento a partir de las entradas de cine, a partir de las exhibiciones en lo que era la televisión, en el cable, eh, que tiene una autofinanciación con eso, y a través de eso, por lo menos hasta recientemente, 50% del fondo de fomento que recaudaba el instituto se utilizaba para ayudar a la financiación en hasta un 60-70% de películas que pueden ser luego en producción con otros fondos extranjeros, y el otro 50% de ese fondo de fomento, de esa recaudación que obtiene el Instituto de Cine, se utiliza para el funcionamiento de la Escuela de Cine Nacional, que está en riesgo, que tiene varias sedes en todo el país, que ha capacitado y formado profesionales para una industria que es enorme, el sostén de festivales internacionales, nacionales, provinciales, regionales, la posibilidad de organizar mercados para ofrecer las producciones que cuentan con algún apoyo del Inca, el funcionamiento de espacios para poder proyectar cine argentino, y sobre todo un elemento que es para mí más importante de entender y defender, que posibilita el fomento de óperas primas, primeras películas, concursos para primeras películas, cortometrajes, documentales, una serie de producciones audiovisuales que son las que garantizan la diversidad de miradas y no la concentración de miradas o aquellas producciones que van a seguir existiendo más allá de que el Inca esté o no financiado, que son las grandes producciones, ¿no? Esas grandes producciones pueden sobrevivir
a la existencia o no del Inca, porque pueden tener fondos de otros lados, por ejemplo, de las provincias vía impuestos o de otro tipo de rebates impositivos, ¿no? Entonces, hay algunos riesgos mayores, ¿no? Pero me parece que lo más importante de nombrar es que la ley también intentaba, como el tope que marcaba Pedro de Leye anteriormente, reducir a un 20% este fondo operativo para el Inca, y eso implicaba, por ejemplo, claramente quizás la inexistencia de la Escuela de Cine y sus 7 sedes, mercados internacionales, la existencia de un festival, que son todas instancias que no se pueden medir en un año cuál va a ser el efecto. Es decir, alguien puede conocer a un productor en un festival y quizás en 10 años existe esa película y esa venta de esa película. Es decir, que la lógica económica con la que se está midiendo es falaz. O sea, podemos usarlo en el caso del cine económicamente, pero es falaz, porque nuevamente los modelos internacionales lo que están haciendo es ir hacia un mayor fomento a través de una combinación de formas de financiamiento, entre las cuales están, por ejemplo, los descuentos impositivos. Creo que me estoy pasando, ¿no? De tiempo. No, estamos bien, Pero ya bueno, está. Sí, estamos está bien. bien. Y bueno, un par de cositas más, extras. Sí. Una de las cosas que estaba en riesgo también es la cuota de pantalla, la posibilidad de, bueno, pensar que el cine argentino y ciertas producciones más independientes puedan tener un espacio de exhibición. Eso también estaba en riesgo, ¿no? Y me parece que lo que empezamos a ver es que lo que se está atacando no es tanto una idea de cine o una idea de cómo el Estado trabaja con el cine, sino, me parece, la amenaza ante la diversidad de miradas y de miradas críticas, ¿no? Bueno, eso, podemos seguir en las preguntas quizás. Buenísimo. Hay varias preguntas. Después, si pueden, si quién quiere levantar, creo que Leo podrías levantar la de Mía Cancela. Y después, Edgardo, vos podrías levantar la de Federico Peronache. Me parece que, digo, para el final, digo, ¿no? Y ahora le pasaría, muchas gracias, Edgardo, fue muy claro. Le pasaría la palabra a Guillermina Etkin. Guillermina es compositora de música contemporánea, además es docente y está muy vinculada, digamos, a toda la red de músicos de Argentina, así que Guillermina nos va a dar también una mirada sobre la ley de la música, ¿no? O sea, como estamos, digamos, repaso un poquito el capítulo de cultura, tenía la ley del libro, la ley de la música, la ley del teatro, que la desarrollé yo la semana pasada, la ley del cine, el Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Entonces ahora veamos desde la mirada de Guillermina cómo impacta esto en el ecosistema cultural. Muchas gracias, Cintia. Buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación al diálogo y a pensar en todo esto. Bueno, como decía Cintia, soy música, compositora y me formé en la Universidad Nacional de Quilmes, en la licenciatura en composición con medios electroacústicos. También soy docente en esa universidad. Trabajo hace muchos años haciendo música en obras de teatro, en obras de danza, en performance y en cine. Con lo cual, de alguna manera, me muevo en la escena musical y también en la escena de las escénicas. Y bueno, digamos, quiero un poco hablar en general de este proyecto de ley ómnibus que refiere a los organismos de cultura, y después en particular de la ley de la música y del INAMU. Este proyecto de ley ómnibus en sus capítulos referidos a organismos de cultura y derechos intelectuales que pretenden desfinanciar y romper ese ecosistema cultural que se compone de instituciones, institutos, leyes de fomento a la actividad, que costó mucho construir y que cuesta sostener y que sin duda tienen aspectos a ser mejorados, pero no cercenados. Yo formo parte de algunos grupos como MUX, que es un colectivo de músicos escénicos, compositores y compositoras que también se dedican a esta tarea, que somos un montón a lo largo del país, que es la de hacer música en artes escénicas. Y también
en otro grupo de compositoras en los que muchas veces cuestionamos y nos preguntamos cosas acerca de cómo funcionan ciertos asuntos vinculados a leyes que voy a pasar a mencionar luego respecto de nuestra actividad. O sea, cosas que podrían ser mejoradas y que se pueden pensar, pero que de ningún modo pareciera que algo de todo esto contribuye a mejorar nada, más bien todo lo contrario. Y sobre todo a esta cuestión de la red colectiva, ¿no? Que creo que es el punto clave también a pensar. Bueno, pienso digamos, que todos los ecosistemas, además vinculados directamente, ¿no?, con el ecosistema cultural, también se ven amenazados, como mencionaba al comienzo Daniela, ¿no?, como la ciencia, la educación, el turismo, la gastronomía, entre otros. Y digamos, todo esto atenta directamente contra los derechos culturales. O sea, siento que hay un tema de derechos que hay que pensar seriamente y por lo tanto contra los derechos humanos, ¿no?, que son los derechos que representan el mayor consenso al que la humanidad llegó en las últimas décadas. Y dentro de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, en el que se menciona el derecho a participar libremente de la vida cultural en una comunidad, o sea, el derecho a tener acceso y plena participación de la vida cultural, también se habla de los derechos de autores y de inventores a gozar de los beneficios que redundan de su trabajo como contribuyentes a la vida cultural de una comunidad. Y, digamos, los pactos de derechos humanos en ese sentido, o sea, interpelan a los estados y en Argentina están dentro de la Constitución. Y en ese sentido creo que es importante destacar que digamos, un punto clave en esta cuestión es que, porque es algo de lo que se ha hablado, de que el Ministerio de Cultura, o Secretaría de Cultura en este caso, absorba ciertas funciones o acciones de estos organismos e institutos. Digamos, primero decir que los organismos de fomento a la actividad musical o todas las actividades culturales que venimos mencionando no duplican la acción y las funciones del Ministerio de la Secretaría de Cultura, cuya función es hacer políticas culturales para la sociedad, sino que lo que hacen es intentar mejorar las condiciones en las que esto se desarrolla, tanto para la audiencia como para los artistas y las artistas, en cuanto a un montón de aspectos, que luego voy a mencionar algunos, y que, digamos, tienen lógicas diferentes para que los artistas puedan realizar sus producciones artísticas sin depender justamente de los poderes ejecutivos de turno. O sea, estos organismos trascienden, o sea, su actividad y sus acciones trascienden el poder ejecutivo de turno porque justamente se crean para generar organismos de fomento y que algunos llevan años. En el caso del Instituto de la Música bueno, lleva 10, 11 años, y que, digamos, las actividades que se desarrollan a partir de la creación de estos institutos o de las leyes que, por ejemplo, una que es importante destacar, que es la ley de cupo, en el caso del INAMU, que es el instituto que está encargado de velar por el cumplimiento de esa ley. Incluso si uno tuviera alguna denuncia que hacer al respecto, puede ir al INAMU y reclamar para que se pueda solucionar este asunto, suponiendo el caso de que hubiera un festival que está organizado por el Ministerio de Cultura y que no cumple la ley de cupo. Bueno, tenemos al INAMU para poder hacer ese reclamo, que el INAMU pueda accionar y que haya digamos, algún organismo que pueda representarnos como artistas. Entonces, voy a pasar a hablar concretamente, bueno, de las funciones del INAMU. El Instituto Nacional de la Música es un ente público que es no estatal y que tiene por objetivo, como decía anteriormente, el fomento, el apoyo, la preservación y la difusión de la actividad musical en general y la nacional en particular, y que fue creado por la ley número 26.801. Está conducido por un directorio, una asamblea federal y un comité representativo. El principal financiamiento del INAMU proviene de la ley 26.522, artículo 97, inciso G, que es el 2% de todo lo recaudado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El INAMU, como ente público no estatal, se rige por ley 26.801, un estatuto y un reglamento interno. El director está integrado por un presidente-presidenta, un vicepresidente-presidenta, quienes tienen un mandato de 4 años y que pueden ser reelegidos. La Asamblea Federal, esto es importante, está presidida por el presidente-presidenta del INAMU e integrada por un representante gubernamental del ámbito de la cultura por provincia y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que toma sus decisiones por mayoría absoluta de sus miembros, y entre sus funciones se destaca la de aprobar el estatuto y el reglamento interno y aprobar el plan anual de acción y el presupuesto general del INAMU. El comité representativo está integrado por 18 miembros, de los cuales 6 serán propuestos por la Asamblea Federal, nombrando personalidades relevantes del ámbito de la música, y uno por cada región cultural, y los restantes 12 por las entidades que representen a los sectores de la actividad musical nacional. O sea, entre sus funciones se destaca la de constituirse un comité evaluador de los proyectos presentados en las convocatorias para subsidios nacionales, porque esa es una de las funciones que tiene el INAMU también. Y algo importante es que tiene, digamos, sedes en distintas regiones culturales. O sea, en un principio se crearon 6 sedes por cada región cultural. Región metropolitana, que es Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, región centro, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Nuevo Cuyo, NEA, región patagónica y NOA. La idea es justamente poder tener en cada provincia incluso una representación. Las funciones del INAMU son promover, fomentar y estimular la actividad musical en todo el territorio de la República Argentina, otorgando los beneficios que están previstos en esta ley. Protege la música en vivo, coordinando y fomentando los establecimientos con acceso a público donde se realice habitualmente actividad musical, en especial centros culturales, clubes de música en vivo, bares culturales, auditorios, peñas, festivales, festividades tradicionales y espacios no convencionales de música de nuestro país. Fomenta la producción fonográfica y de videogramas nacionales, su distribución y su difusión. Propicia entre los músicos el conocimiento de los alcances de la propiedad intelectual, de las instituciones de gestión colectiva, y también de aquellas instituciones que defienden sus intereses y derechos como trabajadores y trabajadoras. Y contribuyen a la formación y perfeccionamiento de los músicos en todas sus expresiones y especialidades y estimulan la enseñanza pública. La ley de la música, digamos, los principales puntos de la ley de la música es primero la creación del INAMU como órgano de fomento de la actividad. Luego la generación de las sedes regionales. Como paso previo a creación de sedes provinciales, municipales, o sea, estas sedes, la idea es que sean estructuras pequeñas y ágiles que ayuden a fomentar la música argentina. También contempla la implementación de circuitos estables de música en vivo en cada región cultural del país, la participación de las distintas regiones culturales de organizaciones de músicos, la posibilidad de mejorar la difusión de la música nacional en los medios de comunicación. Digamos, hay en este sentido ciertas acciones concretas y leyes que el INAMU fue promulgando y haciendo respetar, que estarían en juego también, que es que, por ejemplo, cuando hay recitales de bandas extranjeras, se garantice la participación de una banda nacional. Se estuvo trabajando en la creación de una plataforma nacional, digamos, una agregadora como es Spotify, este tipo de agregadoras digitales de música, que es nacional. Digamos, una gran cantidad de cuestiones respecto de la ley de cupo, como mencionaba anteriormente, básicamente garantiza su cumplimiento, ¿no? Y es una forma que tienen artistas de poder velar por sus derechos. Sigo. Un momento, quería mencionar algo más. Guille, te hago una pregunta yo. Sí, dime. ¿Cómo fue el cambio del campo desde que salió la ley de la música para los músicos? Porque es muy importante ver como un poco lo que veíamos la semana pasada, desde que digamos, sanciona la ley del teatro, por ejemplo, como todas las provincias tuvieron, digamos, ¿no? Una forma de acceder al teatro con entradas baratas, con compañías locales. Digamos, ¿cómo es la transformación? Un poco también lo que desarrollaban todos, Bien, ¿no? O sea, digamos, me parece que ahí hay un genial. punto también, digamos, ¿no? Si podrías Sí, desarrollar un poquito. sí, sí. Viene bien tu pregunta porque sí, puedo ir a los números que tengo acá anotado Sí, o una concretamente. experiencia también, digamos, ¿no? Sí.
Bueno, sí, también. O sea, el INAMUS, no sé si lo dije, pues, la ley salió en el 2012 y el INAMUS se creó en el 2014. Digamos, en este sentido se beneficiaron. O sea, voy a decir algunos números porque quizás por ahí es más, o sea, está bueno que si después quieren ver la página web del INAMU, donde está toda la información de un montón de tareas que se realizan y se pueden ver concretamente algunos videos y tener toda esta data que estoy comentando. Pero sí, se beneficiaron como 9.500 grupos y solistas de todas las provincias en las convocatorias de fomento. O sea, hay convocatorias de fomento, concretamente, para grabación de discos, para tocar en vivo, hay descuentos para músicos, músicas para conseguir instrumentos, para poder comprar pasajes en ómnibus para hacer giras por el país. Se creó el Banco de Música Nacional Independiente, que posee más de 25.000 canciones disponibles. Se creó el programa Unísono, que es un programa radial que ya difundió más de 1.070 grupos y solistas. Se inició la construcción de circuitos de música en vivo. Se realizaron más de 540 charlas, capacitaciones. Bueno, eso además también, se realizan charlas y capacitaciones constantemente en todo el país. Hacen algo también desde INAMU, que son manuales de formación. Se entregaron más de 40.000 manuales, se promocionaron al exterior más de 175 proyectos. Bueno, acá habla de 41.000 pasajes con descuento para estas giras. Se comenzó a fiscalizar la ley de cupo, que es lo que les comentaba, en eventos musicales, y tengo entendido que, digamos, a partir de la ley de cupo se mejoró en un 106% la participación de mujeres y diversidades en festivales de música. Básicamente la ley contempla que tiene que haber un 30% de participación de mujeres y diversidades en el escenario. Se realizó la primera edición del Festival de Arte Sonoro Indígena, se realizaron distintas acciones, bueno, que articulan sectores y organizaciones, etc. Y quería mencionar algo también respecto del asunto de los derechos intelectuales, que también de esto habla, o sea, el INAMU también funciona como asesora del asunto de derechos intelectuales y de todo el asunto respecto a contratos. Uno puede, eso, pedir asesoramiento de abogados o abogadas especialistas en este asunto, que es derecho a autor, que es un asunto en el que hay algunos especialistas, pero digamos, es como un tema como muy, muy particular y que muchas veces nos vemos, o sea, existen ciertos contratos o situaciones que quizás perjudican a los artistas, entonces INAMU también intercede en estos casos. Y en ese caso, o sea, hablando de este asunto, voy a hablar brevemente de Argentores y de SADIC, que son las entidades que yo más conozco porque, digamos, haciendo música en artes escénicas y siempre los derechos se cobran vía Argentores, y en el caso de la música va a ser vía SADAIC, o en el caso de la música en cine también vía SADAIC. O sea, estas sociedades colectivas lo que hacen es, además de fijar tarifas, lo cual es importante para el sector, digamos, primero decir que Argentores no recibe fondos del Estado, porque por ahí hay una confusión ahí, o no sé, se trascendieron ciertas ideas falsas respecto de cómo funcionan estas sociedades, de las cuales solamente hablo de estas dos, pero también existe AADI, SAGAI, la DAC. No recibe fondos de Estado, no cobra impuestos y asegura una gestión colectiva de protección al autor que además opera como una mutual. O sea, esto implica la gestión de los derechos en el orden nacional e internacional, y los servicios de mutual incluyen servicios médicos, subsidios por nacimientos, fallecimientos, etcétera, de autores y autoras. Los autores y las autoras pueden elegir o no asociarse. Argentores, en el caso de Argentores, y esto a lo largo de los años, cuando van computando actos, que sería como un puntaje de acuerdo a la actividad que se va desarrollando, el estreno de obras, el otorgamiento de premios, etcétera, se le van otorgando también mayores beneficios dentro de la mutual. Además, Argentores, por ejemplo, garantiza la integridad de la obra, o sea, la protección moral, además de la gestión y la distribución de los derechos. Y sus recursos provienen, entre otras cosas, de las comisiones que se perciben por la recaudación y la distribución de los derechos, y las cuotas de ingreso y las cuotas mensuales de los asociados y demás aportes sociales.
los artículos 350 y 351 en la ley Omnibus son los que proponían como la eliminación de la exclusividad de la gestión colectiva. Y esto sería problemático porque justamente hay algo de lo colectivo en esto que es lo que hace que funcione. Como decía anteriormente, hay como todos estos organismos probablemente tengan cosas a ser mejoradas y a ser replanteadas, pero hay algo justamente de cómo funciona la sociedad colectiva, de cómo se recaudan esos derechos y cómo la contribución de cada uno de los socios, las socias, hacen que esa entidad después pueda propiciar una mutual y que garantice, por ejemplo, pensiones para autores, autoras mayores, digamos, cuestiones que serían imposibles sin la contribución de todo ese colectivo de autores y autoras. Y quería, por último, ay, me pasé un poco, ¿no? Pero bueno, ya con esto Sí, cierro. ya tenemos que cerrar, sí. Así vemos un poco las preguntas y ya cerramos. Sí. Quería brevemente comentar, hay una publicación que hizo el INAMU, que es un libro sobre la obra de Leda Valladares, que se llama La vida mía, que es de descarga gratuita, está en la página si les interesa descargarlo. Y hay el prólogo está escrito por el Ente Cultural de Tucumán. Quería leer brevemente unos párrafos y cerrar con esto. Bueno, Leda Valladares nació en Tucumán el 21 de diciembre de 1919, falleció en Buenos Aires en 2012. Hizo una gran labor cultural como compositora, poetisa, escritora, letrista y cantante. A pesar de esta amplia tarea, fue reconocida fundamentalmente por su trabajo de compendio de música originaria y folclórica, lo que la convirtió, sin dudas, en la más importante recopiladora de música de raíz. Ella no se consideraba una investigadora científica, decía ser cantora curiosa que investigaba, y como cantante admiraba la hondura de la expresión de las coplas lugareñas. Se graduó en la Universidad Nacional de Tucumán como profesora de Filosofía y Ciencias de la Educación, y esta preparación cultural sería determinante para abordar su actividad de investigación y recuperación. Bueno, a los 22 años, estando en Salta, escucha a un grupo de copleras, decide investigar bagualas, vidalas, etc. En el 48 se embarca para Europa, y ese viaje, que según ella misma iba a ser por 6 meses, finalmente duró 8 años. Continúa ese viaje junto a María Elena Walsh, y en el año 56, Leda comienza a elaborar un ambicioso proyecto que es la confección de un registro nacional de música autóctona para ponerlo al alcance de todos. Esto se concreta en el 62 al recibir una beca del Fondo Nacional de las Artes y al poder comprar un grabador para testimoniar sus recopilaciones. La obra de recopilación de Leda, y con esto termino, constituye una labor absolutamente necesaria en un país al que poco le interesaba el rescate de sus raíces. Ella afirmaba que en la espiritualidad del hombre de campo, del cerro, en su silencio y en su dejarse estar, hay una sabiduría cósmica de la cual nosotros carecemos por estar contaminados por culturas foráneas y por el confort. En este camino rescató infinidad de piezas del folclore ancestral con el convencimiento de que todo lo que recopilaba estaba hecho maravillosamente, y Leda además consideraba perfecto el unísono del canto colectivo. Con esto termino. Gracias. Muchas gracias, Guillermina. Bueno, estamos cerrando. Creo que hay algunas preguntas. Leo, ¿querés responder esta pregunta que hace Mía sobre la política para abaratar los libros? Sí, bueno, no sé en quién está pensando Mía cuando está pensando en una política, digamos, si es desde el Estado o qué, pero para contestar breve, lo que hay que decir acá, yo hablé mucho de monopolios y entonces puedo introducir a otro monopolio, más bien oligopolio, que no nombré, que es el oligopolio del papel. Hay solo 2 empresas que proveen de papel a todas las imprentas de Argentina, entonces estamos atados a esas 2 empresas que fijan el precio del papel en dólares, porque es un commodity, y no solo lo fijan en dólares, sino que además tenemos inflación en dólares del papel. El papel subió muy por encima de la inflación, como un 50% más que la inflación anual que tenemos según el IPC. Es por eso que los libros están subiendo más que el dato del INDEC, del IPC,
y en todo caso, si no suben más, es porque las editoriales estamos resignando, ni siquiera puedo decir rentabilidad, porque prácticamente no ganamos dinero, sino que el poco dinero que conseguimos con la venta de los libros es para hacer los libros siguientes, ¿no? Pero bueno, cada vez con márgenes más casi invisibles. Buenísimo, Leo, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a todos los profesionales que formaron parte hoy de esta exposición. Me parece que quiero destacar, además del nivel de lo que expusieron, el conocimiento, y además que son profesionales que tienen una trayectoria intachable en el campo cultural, tanto nacional como internacional. Esto para dar cuenta del estudio que está detrás de cada una, digamos, ¿no?, de estas prácticas culturales y al mismo tiempo cómo, digamos, ¿no?, esta construcción colectiva que lleva tanto tiempo, que forma parte de nuestra historia cultural en Argentina, qué significa, en todo caso, desmantelar, digamos, ¿no?, como si viniera un huracán y hiciera un soplido sobre esa construcción. Eso Edgardo dijo algo muy valioso, dijo, no lo podemos medir en un año, las consecuencias, yo creo que se podrían medir en un año y se pueden medir mucho peor en los años siguientes. Creo que es algo que tenemos que pensar mucho, entender qué es lo que está en juego y defender fuertemente la construcción cultural que se ha hecho en nuestro país, que es diversa, que es inclusiva, que es dinámica, que, digamos, incluye a todos los sectores en la cultura, que hace a una accesibilidad a la cultura que es modelo en América Latina. Me parece en ese sentido que es muy importante volver sobre estos temas y pensar muy fuertemente que es lo que está en juego, ser conscientes, crear conciencia, ser propagadores también de estos saberes, hacer saber, digamos, no solo saber, sino también hacer saber. Si algo de esto nos impactó, investigarlo, buscarlo. Las herramientas son muy fáciles de encontrar, hay muchos estudios, hay muchas publicaciones. Creo que eso también es importante para poder dar a conocer, porque de eso también depende el futuro de nuestro campo cultural. No sé, Julie, si querés decir algo para cerrar, si no le paso la palabra a Mailén y agradecer también que nos hayan convocado para armar esta mesa y lo que fue este seminario de dos encuentros.